en una sociedad que aspira a ser democrática es la condena enérgica, pública, de estos asesinatos y el reconocimiento a la labor periodística. Pero lo más preocupante es que en medio de una crisis, que como te decía, no tiene precedentes, tenemos a un presidente enojado con periodistas que tienen nombre y apellido, con organizaciones, y acusa por todos lados complots, golpes blandos y no sé qué tanta cosa, cuando pues él como jefe de Estado está sujeto al escrutinio público y cualquier crítica que se haga de su gestión es vista como un ataque por él y sus seguidores. Y eso en una democracia pues no es válido, porque al contrario, quienes ejercen la función pública están sujetos a una aguda observación pública y tienen que tolerar esa observación y esa crítica que incluso puede ser mordaz y hasta ofensiva. Esa es la fórmula en democracia, no al revés. Pareciera que en México, a mayor investidura, menos tolerancia se tiene a la crítica. Y esto ya tiene una réplica o una reproducción preocupante en diferentes estados, con gobernadores de diferentes... Aquí te interrumpo para preguntarte, Leopoldo Maldonado, ¿cómo repercute el discurso estigmatizante de la labor periodística visto desde la presidencia? Pues mira, ya vemos a gobernadores envalentonados con este discurso desde hace tiempo, como Luis Miguel Barbosa en Puebla, en su momento lo fue Jaime Bonilla, Enrique Alfaro en Jalisco, Diego Sinoé, que también tuvo una confrontación dura con la prensa en Guanajuato la semana pasada, Cuitláhuac García, que bueno, se puso muy, o se posicionó de manera muy frontal y muy agresiva contra una periodista que lo cuestionó, además sobre el delito de ultraje, que es un delito que por sí mismo viola la libertad de expresión. Haber comentado lo que tú acabas de recordar de lo que ha hecho este hombre. Y a propósito de la carta del embajador Esteban Moctezuma, me llama la atención que al señalamiento puntual, que eso sí hizo Ted Cruz, de que en México hay un clima de hostilidad hacia el periodismo que se traduce, como sabemos, en la parte delincuencial en 5 asesinatos en menos de 30 días de periodistas, y en las agresiones cotidianas que practica el presidente de la República. En lugar de responder eso directamente, el embajador dice, pues la elección de López Obrador fue reconocida por todos los partidos. Bueno, sí, eso no tiene nada que ver con el señalamiento específico de que con los periodistas. Yo diría que en esa parte le asiste la razón a este Ted Cruz, y me parece verdaderamente de locos que pida al presidente estadounidense intervenir en los asuntos de México. Esa es una fregadera. Ciertamente lo de Ted Cruz es grave. Él está reclamando que el presidente de México ha perdido el control en temas como el combate al narcotráfico, en frenar la migración ilegal, que esto es muy grave para la seguridad de Estados Unidos, en fin. Pero, insisto, el mensaje más bien creo que lo dirigía al presidente Biden para que se faje los pantalones con López Obrador. Pero, en fin, esa es parte de los demonios que andan sueltos en la semana. ¿Ha habido más, Carlos? ¿Ha habido más? Mucho más. Mira, solamente lo sucedido entre el presidente y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales. El INAI. Sí, el INAI da como para que los estudiantes de Derecho pues piensen cómo elaborar una tesis, porque entraña una serie de cosas muy importantes. Tan importantes que el presidente confiesa que presintió, así dice, que el INAI le iba a decir, no puede usted balconear los datos de Carlos Loret ni de nadie. De prensa. Y lo que dice el subsecretario en un mensaje pues inusual por la franqueza de su comunicación, es que
exigimos rendición de cuentas y exigimos que se tomen acciones para que esto deje de estar sucediendo. Es decir, creo que sí hay una serie de señales en distintos ámbitos, en distintas plazas de la política norteamericana, en donde se está viendo al vecino del sur con preocupación. Desde luego que es mucho más fácil para el presidente López Obrador, para sus simpatizantes, tomar el espantapájaros de Ted Cruz para decir esto representa la ultraderecha de los Estados Unidos, pero está también en un medio que esta semana pues también advierte que lo que hizo el presidente López Obrador hace unos días, violando la ley abiertamente para hacer pública información que debe ser reservada. El Washington Post no puede ser acusado de ser un integrante de la ultraderecha. No podemos nosotros decir que un funcionario de tan alto rango como el subsecretario del Departamento de Estado sea pues un personaje de los márgenes de la política norteamericana. Yo creo que sí hay ahí algo que debe generar reflexión en el equipo del presidente López Obrador, en la Cancillería, desde luego en la Embajada Mexicana en Washington, y sobre todo, bueno, quizá la tarea imposible es que la reflexión que se haga en estos espacios administrativos pues llegue al oído del presidente, porque quizá de estas tensiones son muy conscientes los profesionales de la política exterior, pero esa política, como el resto de las decisiones, se toman por impulso todas las mañanas en el Palacio Nacional. Y después pedirles que se hagan cargo del canal interoceánico, que repartan las medicinas, que consigan las pipas y combatan el huachicol y repartan gasolina. En fin, es un ejército que tiene muchas tareas sin abandonar las tareas habituales que le corresponden por la Constitución, como son la defensa del territorio y la integridad nacional. ¿Por qué el presidente habla de un golpe de Estado imposible al mismo tiempo que habla de un golpismo civil posible? Porque está bien, el ejército no dará un golpe de Estado, no habrá un golpe militar, nadie lo ha supuesto, nadie lo ha imaginado, no hay ningún indicio, ninguna sospecha, ninguna inconformidad de las Fuerzas Armadas. Pero, ¿quién iría a defender al presidente si sus suposiciones o delirios sobre un golpe blando, un golpe civil de los golpistas, que puede ser porque piden medicinas para niños con cáncer, o golpistas porque ejercen la crítica o la libertad informativa, subsidiados, patrocinados, alentados por el gobierno de los Estados Unidos, que bueno, quizás al gobierno americano no le importen muchas cosas, ni siquiera estas palabras, porque no las toman en cuenta. Los Estados Unidos solamente toman en cuenta las cosas que les atañen directamente. Por eso, Pepe, 100,000 muertos en México no le importan al gobierno de los Estados Unidos, pero una llamada telefónica amenazando a un agente de inspección del Departamento de Agricultura va más allá de lo sanitario y te cierra la frontera y te tumba un negocio de 3,500 millones al año. Esa es la potencia de los Estados Unidos y esa es la incomprensión a la que nos mueve que el presidente acuse al gobierno de Biden de no responderle sus cartas en las que le exige que cese la ayuda a organismos civiles y en la que lo acusa, como si esto fuera el Chile de Salvador Allende, de estar patrocinando un golpe de Estado.